fisiopatología de la estenosis aórtica comienza con una disminución del orificio aórtico. Esta impone una sobrecarga a la eyección del ventrículo izquierdo. Se compensa generando una presión sistólica mayor y prolongando el periodo eyectivo. En esta forma se mantienen el vaciamiento del ventrículo y el gasto cardíaco dentro de niveles normales. La pérdida de energía producida por el trayecto a través de la zona estrechada produce una caída de presión que genera un gradiente sistólico entre el ventrículo y la aorta, proporcional a la severidad del obstáculo. El aumento de presión sistólica en el ventrículo izquierdo produce hipertrofia de tipo concéntrico, por desarrollo de miofibrillas en paralelo a cada una de las fibras. El estrés, inicialmente aumentado por el incremento de la presión, se normaliza por el espesor de la pared. La complacencia ventricular izquierda, es decir, el aumento de volumen o el aumento de presión, se reduce por el aumento de la rigidez de la pared y la dificultad de la relajación miocárdica. Esto, a su vez, incrementa la presión diastólica final. La aurícula izquierda debe contraerse con más energía por esta sobrecarga y se hipertrofia. La disminución de la complacencia ventricular está en la base de la insuficiencia cardíaca diastólica, que se observa en la mayoría de las estenosis aórticas severas. En la estenosis aórtica ocurre isquemia miocárdica por distintos mecanismos. El más sencillo es la existencia de una enfermedad coronaria aterosclerótica asociada, que existe hasta en 56% de los casos. Aumenta con la edad en las distintas series y en cada una de ellas. Cuanto mayor es la edad promedio, se hace más frecuente. Existe un grupo de pacientes que sin tener obstrucción coronaria tienen isquemia y angina de pecho. Esta situación se ha explicado por el aumento de masa miocárdica, la mayor distancia entre los capilares y la fibra miocárdica, el mayor consumo de oxígeno generado por la elevada presión sistólica, la prolongación del periodo eyectivo y el menor aporte producido por el acortamiento del periodo diastólico, además de la dificultad en la relajación. La perfusión del ventrículo izquierdo se efectúa preponderantemente durante la diástole, ya que en la sístole la elevada presión intratisular bloquea la circulación. Este fenómeno se hace más marcado en la estenosis aórtica y cualquier proceso que lo comprometa, como la elevada presión diastólica y la relajación alterada, que son capaces de producir isquemia. Las arterias coronarias epicárdicas tienen un calibre mayor en estos pacientes, lo que puede compensar parte de estas alteraciones. Se ha comprobado mediante ecocardiografía Doppler transesofágica que la perfusión coronaria durante la sístole disminuye en forma marcada y llega a invertirse. La hipertrofia ventricular es un mecanismo de compensación que se acompaña de un mayor consumo de oxígeno por el aumento de masa, pero este aumento del consumo es mayor aún cuando la hipertrofia no es suficiente para normalizar el estrés sistólico en la pared del ventrículo. Esta hipertrofia inadecuada produce un pico de presión sistólica mayor, con el consiguiente aumento del estrés, lo que aumenta muchísimo el consumo de oxígeno y produce isquemia por este mecanismo. El aumento desproporcionado de presión en el ventrículo izquierdo inicia un reflejo a partir de vasoreceptores subendocárdicos, que produce una súbita vasodilatación periférica y está en la base del síncope de esfuerzo. La sobrecarga de trabajo unida a la isquemia, que es preponderante en el sector subendocárdico, provocan degeneración de algunas fibras y claudicación de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Ahora bien, la elevación de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo se transmite a la aurícula izquierda y venas pulmonares. Esto reduce la capacidad pulmonar, produce disnea de esfuerzo progresiva, ortopnea y crisis de edema agudo de pulmón. La hipertensión pulmonar, inicialmente pasiva, se hace activa sobrecargando al ventrículo derecho, que en las fases avanzadas también claudica generando cuadros de insuficiencia cardíaca global con hígado e icterticia. Estenosis pulmonar.
La obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar puede presentarse a 3 niveles: subvalvular, valvular o supravalvular. Sin embargo, la forma valvular es la más frecuente. De ella se han descrito 2 tipos principales. Tipo A. Las hojas valvulares aparecen poco engrosadas y las comisuras fusionadas, con un orificio central presentando una imagen de cúpula en sístole. Tipo B. Las hojas valvulares aparecen marcadamente engrosadas y el anillo pulmonar suele ser hipoplásico. Fisiopatología. Al igual que en la estenosis aórtica, la regurgitación valvular pulmonar impone una sobrecarga de volumen al ventrículo derecho, la cual es compensada provocando mayor presión sistólica y prolongando el periodo de eyección. Ello para mantener al vaciamiento del ventrículo y al gasto cardíaco en niveles normales. Luego se produce una caída de presión, creando un gradiente sistólico entre el ventrículo y la arteria pulmonar. Al aumentar considerablemente el estrés parietal, es decir, la fuerza que se opone a la contracción ventricular o poscarga, se normaliza debido a una hipertrofia concéntrica del miocardio del ventrículo derecho, causando que la complacencia ventricular disminuya. La hipertrofia del ventrículo derecho y la disminución de la complacencia ventricular vienen acompañadas del incremento en la presión diastólica, provocando aumento del estrés, aumento de la demanda de oxígeno y la consecuente contractibilidad preservada, que no es más que la dificultad del miocardio ventricular de relajarse, causando isquemia. La sobrecarga de la presión diastólica o poscarga elevada, junto con la isquemia, provocan una baja en la capacidad de la función sistólica y diastólica del ventrículo derecho, desembocando en una consecuente falla cardíaca derecha y muchas veces en una regurgitación de la válvula tricúspide. El flujo turbulento a través de la válvula pulmonar se asocia con un soplo auscultable en la base cardíaca izquierda y dilatación postestenótica de la arteria pulmonar. Las razas caninas especialmente predispuestas a sufrir estenosis pulmonar son el bulldog inglés, boxer, mastiff, fox terrier, samoyedo, schnauzer miniatura, cocker spaniel y west highland white terrier. En beagles y bucking spaniel se ha descrito una forma hereditaria de estenosis pulmonar.